Vale, ya está grabando. Buenos días o buenas tardes a todos. Hoy vamos a tratar el tema 7, que está centrado en los estándares de IMA para organizaciones, que se llama el OCB. Buen día, Jaime León. Bueno, no sé si os acordáis, pero en las primeras sesiones hablamos un poco de los diferentes estándares que había en IMA y uno de ellos era el de organizaciones, que era a nivel organización. Y era el OCB, que es este que tenéis en pantalla. Y principalmente este estándar lo que hace es enfocarse, ¿no?, en la parte de gestión de proyectos, pero más en la organización, ¿vale? En evaluar o revisar si la organización tiene todo establecido para que se gestionen sus actividades mediante proyectos, programas y portfolios. Y entonces, pues el OCB principalmente se utiliza, este estándar se utiliza para evaluar esas competencias de la organización en su conjunto. Y ahora veremos, pues eso, esas buenas prácticas y líneas generales de actuación que pueden seguir las organizaciones para intentar gestionar esos proyectos, programas o portfolios de una forma más eficiente o mejor. Normalmente así como la ICB está más enfocada para individuos, ¿no?, para jefes de proyectos, programas y portfolios, la OCB está ya más enfocada, como es a nivel organización, en altos ejecutivos, o ejecutivos a cargo de gestión de proyectos. Es decir, están otros tipos de roles involucrados en este estándar, porque es un poco más a alto nivel y más enfocado en tema organizacional. Aquí también tenemos grupos de competencias organizacionales, que son 5, que son gobernanza, gestión, alineamiento, recursos y competencias de las personas, todo hablando, ¿no?, en proyectos, programas y carteras. Y como veis, pues estas competencias o grupos de competencias son ya a más alto nivel, no entramos tanto a individuos per se. Y bueno, veis en esta imagen cómo sería, ¿no?, que hay una misión, visión y una estrategia dentro de la organización, que esto lo veremos en las siguientes slides, que afecta, ¿no?, a todos estos grupos de competencia que estamos viendo, y se obtienen una serie de resultados. Entonces el OCB lo que hace es evaluar, ¿no?, cuál es el estado de la organización en base a estos grupos de competencia, e identifica pues, puntos de mejora para que luego haya como unas lecciones aprendidas o una retroalimentación dentro de la organización de mejora continua. Aquí está el diagrama un poco más detallado, ¿vale? Para que veáis que esos grupos de competencia tienen diferentes elementos, cada uno de ellos, y hoy vamos a verlos uno por uno un poco por encima, pero la estructura es la misma, ¿no? Tenemos una misión-visión, unos grupos de procesos o de competencia, y luego tenemos unos resultados que, en función de estos resultados, pues identificaremos puntos de mejora para que, bueno, haya un aprendizaje dentro de la organización y una mejora continua dentro de la organización. Perdonad, a ver, aquí. Nos vamos a enfocar primero en el de gobierno. Entonces, ¿qué es esto de gobierno de proyectos, programas y carteras? Pues al final es una competencia, y principalmente se enfoca en que bueno, que el gobierno, en esa parte en la que el gobierno corporativo se encarga de los proyectos, programas y carteras. Y al final, pues bueno,
Como os imagináis, estas labores están realizadas por altos ejecutivos dentro de la organización, los cuales, como habíamos hablado, aportan esa visión, estrategia, esas líneas de actuación, esas líneas maestras, son los que toman decisiones más estratégicas y, bueno, se encargan de ese rendimiento, ¿no? De gestionar ese rendimiento dentro de la organización para que, bueno, haya un buen desarrollo dentro de los proyectos, programas o carteras. Tenemos cuatro elementos dentro del grupo de competencias de gobierno, que son misión y visión, misión y visión, desarrollo de la gestión de proyectos, el liderazgo y el rendimiento. Como veis, están muy relacionados con el gobierno de la gestión de proyectos a nivel organizativo. Y en principio, misión, visión y estrategia de proyectos, seguro que ya todos tenéis una idea de lo que son, pero principalmente son los elementos principales a nivel organizativo de ese desarrollo a largo plazo de una organización. Em, la misión bueno, de proyectos, en gestión de proyectos, programas y carteras, principalmente describe, ¿no? el porqué de esos PPPs, o sea, de esos proyectos, programas y carteras, la razón de ser y el porqué, ¿no? La finalidad de sus funciones. Y luego la visión ya explica más las metas y los objetivos del proyecto. Al final, con estos dos elementos, pues lo que conseguimos, ¿no? Es que tengamos una dirección y un enfoque dentro de los equipos, pues para, bueno, tomar decisiones dentro de los proyectos, programas o carteras y también estar todos alineados, ¿no? Con esa misión, visión y estrategia que tenga la organización a nivel general. Entonces, en el OCB es muy relevante que, bueno, que se evalúe, ¿no? Que esa misión, visión y estrategia están definidas por parte de la organización, de la dirección, que se comunican periódicamente, que todo el mundo las conoce y que, bueno, que se van actualizando si fuese necesario periódicamente. Entonces, no solamente que esté definida y que se comunique, sino que también hay que asegurarse que todos esos proyectos están alineados, pues, con esa dirección que se define. El desarrollo de la gestión de proyectos, programas y carteras, pues al final es una actividad continua, como os podéis imaginar, y bueno, es importante realizar esa gestión para asegurarnos de que si hay algún cambio dentro de la organización, del contexto, bien sea internamente dentro de la organización o externamente, pues que esa gestión de proyectos que realizamos, de proyectos, programas y carteras, perdón, pues se realiza periódicamente, continuamente y que además si hay algún cambio, pues se actualiza, ¿no? El rumbo. Y bueno, al final, como os comentaba, toda esa gestión, esas actividades de desarrollo tienen que estar alineadas por esa misión, visión y estrategia que se define a nivel organizativo. Em, y es importante, ¿no? Que esa gestión esté acompañada o se realice por, por lecciones aprendidas, esa revisión de lecciones aprendidas y también por el intercambio de experiencia. Al final, pues quieras que no, las personas que llevan varios años dentro de la organización o que llevan mucho tiempo gestionando proyectos, pues tienen una experiencia acumulada y al final, si eso se comparte, pues se mejora, ¿no? Esa gestión de proyectos que se realiza dentro de la organización. Y como siempre, al evaluar cómo se realiza ese desarrollo de gestión de proyectos, es importante evaluar pues, si hay algún tipo de punto de mejora comparando pues, las competencias actuales de la organización
temas de gestión de proyectos. Importante, ¿no? Que la dirección establezca pues esos objetivos y que los comunique, y que proporcione los recursos necesarios pues para que se desarrolle esa gestión de proyectos por programas y portfolios. Porque al final si la dirección no apoya el desarrollo de la gestión, pues al final va a haber muchos problemas para poder alcanzar esos objetivos, finalizar el proyecto, programa o carteras, o gestionar ese programa, esas carteras de forma correcta. Y, y bueno, el apoyo de la dirección es clave, como ya conocéis y ya hemos discutido. Y por último, el liderazgo. Al final, en la gestión de proyectos, programas y carteras, todas las áreas dentro de la organización están afectadas. Por lo tanto, es muy relevante que a todos los niveles, ¿no? se participe en esa gestión. Y para esto es clave el liderazgo. Es importante que la organización tenga un buen liderazgo, en los cuales pues ellos pues definan y comuniquen los objetivos de forma clara, todos esos objetivos dentro de la organización, para que esos proyectos, programas y carteras que se están realizando estén alineados al final con esos objetivos que se comunican. Y, y principalmente la organización, como ya hemos hablado, parte de su liderazgo también es asegurarse de que los recursos que se asignan o los recursos que tienen dentro de la organización son los necesarios para realizar todas esas actividades necesarias dentro de la gestión de proyectos. Y es importante que la comunicación sea exhaustiva, sea continua, para que todos los interesados dentro de la organización y fuera de la organización entiendan, ¿no? Conozcan esos objetivos que se tienen a nivel organizacional. Y es parte de las funciones de gobierno, ¿no? De los altos directivos dentro de la organización, tener un buen liderazgo y una skill muy relevante es la comunicación. Y ya por último, el rendimiento. Al final, como sabéis, cuanto mejor una organización gestiona sus proyectos, programas y portfolios, pues más eficiente, bueno, tendrá un mayor rendimiento. Por lo tanto, bueno, en ambientes globales que son muy competitivos, donde hay mucha competencia, ¿no? en el entorno, pues es importante que toda organización intente, ¿no? tener ese grado de rendimiento o alcanzar un grado de rendimiento diferencial para, bueno, ser competitivos dentro del mercado. Y parte de ello es pues que se tenga un gran rendimiento en la gestión de proyectos, programas y carteras, porque cuanto mejor sea tu rendimiento en la gestión de proyectos, vas a ser, pues bueno, más competitivo como organización. Y al final, el liderazgo de la organización siempre define una serie de objetivos de rendimiento, los comunica. Normalmente, pues eso, el liderazgo de la organización es siempre la alta dirección, los altos ejecutivos, y principalmente se definen estos objetivos para alcanzar ese rendimiento que se quiere alcanzar. Y bueno, no es solamente definir esos objetivos, sino que también es importante definir unos KPIs, o sea, medirlos, ¿no? Definir cómo los vamos a medir, esos objetivos, y periódicamente irlos controlando para ver el estado de esos KPIs. Porque al final lo que no se mide, pues no se controla o no se sabe cómo está, cuál es el estado dentro de la empresa. Y nada, periódicamente esa supervisión y ese control es muy relevante. Y ahora pasamos a la parte de dirección de proyectos, programas y portfolios.
que también tiene tres elementos, que es la dirección de proyectos, dirección de programas y dirección de carteras. Principalmente, esta parte de la competencia lo que hace es lidiar con la parte de la gestión de proyectos, programas y carteras y, bueno, que se realizan a diferentes niveles dentro de la organización. En este área, ¿no? Lo que se hace principalmente es proporcionar métodos, herramientas, guías, formas de decisión, supervisión y control. Y, bueno, al final tenemos tres elementos, que es la propia dirección de proyectos, programas y carteras. Para la parte de dirección de proyectos, es clave que identifiquemos si la organización tiene definido ese estándar de gestión de proyectos, pues que estén todos esos procesos definidos, todas las herramientas que van a utilizarse dentro de los proyectos definidos, todos los métodos que se van a seguir. Y al final, que ese estándar de gestión de proyectos estén alineados con esa misión, visión y estrategia de la organización. Si no estuviese definido, pues sería un punto de mejora dentro de la organización y denotaría, ¿no? que hay que mejorar esa parte dentro de la organización. Y a lo mejor habría que ver si hay otros aspectos que a lo mejor pues, no están definidos correctamente a nivel organizativo para que se gestionen esos proyectos, programas o portfolios, bien a nivel organizativo, a nivel recursos, pero bueno, esos aspectos los veremos en las siguientes slides. Tenéis la norma ISO, la 21500, que también describe en detalle esos procesos desde el inicio hasta el fin de los proyectos. Pero bueno, también hay otros tipos de estándares de gestión de proyectos que se pueden seguir. Y al final, sí que es cierto que aunque tengamos un estándar de gestión de proyectos o sigamos un estándar de gestión de proyectos definido, pues al final hay que intentar que todos esos procesos, normas que utilicemos para la gestión de proyectos se adapten a esas necesidades de cada proyecto, porque al final cada proyecto es único. Y, entonces es importante, ¿no? Que esos jefes de proyectos, programas y carteras, pues que sepan cómo utilizar todas esas normas de gestión de proyectos. Al final, lo que se suele hacer dentro de las empresas es que se clasifican los proyectos. Se define una clasificación, pues hay empresas que le llaman proyectos tipo A, B y C en función de diferentes factores. Puede ser coste, puede ser riesgos, puede ser plazo, puede ser envergadura del proyecto, entonces, o complejidad. En función de diferentes aspectos, cada organización decide, ¿no? Decide, pues, cómo va a ser su estándar de gestión de proyectos que va a aplicar en los diferentes proyectos o en diferentes tipos de proyectos, y luego a partir de ahí, pues al inicio, cuando se adjudica el proyecto, se dice, vale, pues o incluso en fase de oferta se dice, bueno, pues este proyecto es de tipo X. Y bueno, esas normas, esos procesos, esos métodos o esas herramientas que vamos a utilizar son estas debido al tipo de proyecto que vamos a usar. E incluso los jefes de proyecto, cuando empiezan los proyectos, deben revisar que esa clasificación se ha hecho de forma correcta, bueno, para evaluar que no haya ningún tipo de problema o que no se hagan, pues en un proyecto a lo mejor muy pequeñito, muy cortito, o pues que no se haga demasiado papeleo que no es requerido por parte de la empresa, porque si no la eficiencia del proyecto puede verse mermada. Los máximos responsables en la parte de dirección de proyectos em, son los gestores de proyectos, como podéis imaginaros, y además no de los altos ejecutivos, porque al final los altos ejecutivos son los que definen esos objetivos,
esa visión, misión que al final se nutren los proyectos o se nutre la dirección de proyectos de ello. Y luego está la dirección de programas, que al final, si os acordáis, los programas estaban mucho más enfocados a beneficios estratégicos. Entonces, dentro de la organización tiene que haber una serie de normas, procesos, herramientas para la gestión de los programas. Entonces es importante que evaluemos, ¿no? Que eso existe y que está alineado hacia ese cumplimiento de misión, visión y estrategia que se han definido por parte de la dirección. Em, Importante asegurar que hay algún tipo de reglamento, directrices que al final pues ayuden, ¿no? A ese personal de la dirección de programas en cómo realizar su trabajo en el día a día y cómo realizar la gestión de los programas dentro de la empresa. Y al final los máximos responsables son los de la organización, son los que, bueno, tienen que definir las expectativas dentro de las normativas de la gestión de programas y tienen que comunicarlas periódicamente. Dependiendo de cómo sea la organización de la empresa, pues la puede definir pues el director de programas o el director departamento de gestión de proyectos, porque a lo mejor hay empresas que solo hay un departamento tanto para proyectos como para programas. Pero bueno, sí que es cierto que siempre los objetivos, la misión y la visión de la que se nutre esa definición, pues está definida por más altos niveles de la organización. Y luego ya por último está la dirección de carteras, que al final es lo mismo, ¿no? Que tengamos esas normas establecidas para que, bueno, se sepa dentro de la organización cómo se tienen que realizar la gestión de las carteras. Y lo mismo, ¿no? Tienen que estar alineadas con esa misión, visión y estrategia dentro de la organización. Y al final, pues bueno, como sabéis, las carteras eran un grupo de proyectos, programas o subcarteras. Y, y bueno, que es importante que se definan esos criterios, esos procedimientos, esos procesos para que, bueno, que toda la gestión de carteras a lo largo del tiempo se realiza correctamente. Y importante siempre que au- al realizar ese seguimiento y control de proyectos y programas dentro de esa cartera, pues que se asegure que la asignación de los recursos es la adecuada. Y al final, pues como en el caso de proyectos y programas, en la parte de carteras, pues también es la alta dirección quien define las expectativas ah, en relación a cómo gestionar las carteras dentro de la organización y los objetivos y también la misión y la visión dentro de la empresa que quieren que se siga para que esa cartera de proyectos o de programas esté enfocada a esos objetivos definidos por la dirección. Y como siempre, importante que haya una muy buena comunicación para que no, bueno, pues para evitar desviaciones o que haya proyectos que no estén alineados con las directrices que define la empresa. Al final, dentro de una organización hay una serie de prioridades que se definen dentro de la dirección, por parte de la dirección, y eso es importante conocerlo, seguirlo, porque al final esas prioridades dan lugar bueno, a cuándo se van a terminar esos proyectos, cuándo se van a terminar esos programas y al final eso es crítico para la organización, sobre todo para los compromisos contractuales que se adquieren y también los objetivos de facturación o financieros dentro de la organización. El siguiente es el alineamiento organizacional, que también tiene tres elementos. Y el alineamiento, perdón, organizacional es básicamente una competencia
enfocada dentro de o sea, que realizan esos gestores de proyectos, programas y carteras. Y principalmente lo que se basa es que haya un equilibrio entre los objetivos definidos y los fines que se quieren alcanzar dentro de que se han definido por la alta dirección y lo que se va a obtener dentro de los programas, proyectos y carteras de proyecto. Y principalmente es eso, organizar esos procesos, esas estructuras y esa cultura dentro de la organización. Y por eso hay estos tres elementos que tienen que estar bien alineados. Vale, el alineamiento de los procesos, al final es importante que todo proceso dentro de la organización esté alineada pues con esos proyectos, con los objetivos, porque al final, si una empresa no tiene esos procesos organizados alineados, perdón, con los objetivos de la organización y con los objetivos de los proyectos, pues al final da lugar a que haya desviaciones. Entonces es importante que esté todo bien definido, que todo esté bien alineado, pues para que haya bueno, una eficiencia o un trabajo eficiente dentro de los proyectos, programas y portfolios. Y que, bueno, aquí hablamos tanto de procesos internos como externos. Por lo tanto, es importante que esos procesos estén bien definidos, que estén identificados y que estén alineadas con bueno, pues con todos esos proyectos y que haya siempre un ciclo de mejora continua, porque al final sí que se toca a lo mejor haciendo esta evaluación de cómo están estos procesos, si están enfocados a la gestión de proyectos, porque a lo mejor ha habido una transición organizacional de una organización centrada en silos a una organización más enfocada o liderada en base a proyectos. Entonces, a lo mejor en esa transición, pues se han mantenido ciertos procesos que no están tan bien enfocados a la gestión de proyectos. Pues si eso sucede, hay que identificarlo y hay que intentar identificar esas acciones de mejora, porque al final, si los procesos no están bien definidos y bien enfocados en base a la gestión de proyectos y a los objetivos de la organización, pues lo que puede dar lugar es a que la empresa no sea eficiente. Y como siempre, la alta dirección es la que define y comunica cuáles son las expectativas respecto a este tema. Luego tenemos el alineamiento de estructuras, que al final, pues bueno, es asegurar que todas las unidades organizativas dentro de la organización y todas las funciones bueno, que son parte de la gestión de proyectos, programas y portfolios, pues que estén alineados con esas partes, ¿no? Dentro de la organización y fuera de la organización. Y al final lo que se quiere es buscar una eficiencia en el cumplimiento de los objetivos de la organización y de los proyectos y bueno, pues al final tener un buen rendimiento organizacional. Dame un segundo que tengo que conectar el ordenador, se me queda sin batería. Vale, genial. Disculpad que tenía que cambiar la imagen. Pues eso, es importante, ¿no? Que esa estructura organizacional esté alineada em, para garantizar ese cumplimiento de objetivos de los proyectos, programas y carteras y que haya pues un buen rendimiento en función a lo que definió la alta dirección.
Y pues esas unidades y funciones organizativas, pues tanto internas como externas, pues que se identifiquen y que, bueno, que haya una serie de normas, una serie de directrices bueno, que estén alineadas esas estructuras de forma correcta. Y al final, como todo, es importante ir revisando que todo está bien alineado, porque si no, pues lo que hay que definir son medidas de actuación para intentar mantener esa mejora continua. Y como siempre, la alta dirección es la que define y comunica esas expectativas para la alineación estructural. Y luego ya, por último, es la parte cultural, porque al final la cultura es muy relevante, ¿no? en las organizaciones, ya que bueno, un buen enfoque cultural, un buen alineamiento cultural da lugar a pues, que no haya desviaciones, que no haya pues, problemas dentro de la organización a nivel eficiencia. Entonces, pues es importante que tanto la cultura de los proyectos, programas y portfolios como la cultura de la organización, tanto cultura interna como pues, cultura externa, pues que estén alineadas pues al final siempre buscando el rendimiento, siempre buscando que los objetivos de estos proyectos, programas y carteras se alcancen correctamente. Y, y bueno, al final el entorno cultural pues puede, puede tener un gran impacto y es importante que sea revisado periódicamente. Y si se identifica algún problema o algo que no está bien definido, pues que se identifiquen las medidas de actuación para intentar mitigarlo. Y luego al final, como siempre, la alta dirección está involucrada, ¿vale? En este aspecto y también pues la parte de la comunicación y la definición de esas expectativas a nivel de alineación cultural. Al final, la cultura de la empresa parte de las personas, ¿no? Nace de las personas y nace de definir desde el principio, pues cómo se quiere que la cultura de la organización sea, y parte de que la dirección piense, ¿no? Cómo va a ser la cultura de la organización. Al final, si no nos paramos a pensar cómo queremos que sea pues la cultura dentro de nuestra organización, lo que puede suceder es que se deje al libre albedrío y que luego al final pues derivemos a tener una cultura tóxica dentro de la organización, que eso es lo que no se debe permitir, ¿no? Y luego depende de la organización, del espíritu de la organización. Hay organizaciones que tienen una cultura un poco más de control, de monitoreo, ¿no? Un poco más antigua, y hay otras organizaciones que quieren tener una cultura un poco más moderna, ya pues bueno, más enfocada en el emprendimiento, en la definición de nuevas ideas, más pues abiertas al fallo, abiertas a la experimentación. Entonces, todo depende mucho de los objetivos que se quieran alcanzar dentro de la organización, y de la misión y la visión de la empresa y de cómo esa dirección pues, se imagina cómo tiene que ser esta organización al final. Luego tenemos un grupo de competencia que se llama competencias de las personas en los proyectos, programas y portfolios, que bueno, como sabéis, al final las competencias de todo el personal que se asigna a la gestión de proyectos, programas y portfolio, pues es muy relevante a nivel rendimiento dentro de la organización. Es decir, si tú tienes un equipo dentro de la gestión de proyectos a nivel organizacional que tiene pues unas competencias muy adecuadas, que están muy bien
pues orientados a lo que se tiene que hacer dentro de un proyecto, lo que se tiene que hacer dentro de un programa o de un portfolio, pues si tenemos esas competencias o esas personas dentro del equipo, pues tienen esas competencias muy bien definidas y son expertos dentro de sus funciones, dentro de sus roles dentro de la organización, al final, pues la eficiencia dentro de la empresa, la eficiencia a la hora eh, bueno, de cómo se ejecutan esos proyectos, programas y carteras, pues va a ser mucho, mucho mayor y va a ser mucho mejor dentro de la empresa. Y al final esta competencia lo que intenta es eso, dar una orientación en cuanto a esa definición de los requisitos dentro de las competencias que tienen que tener ese personal asignado a los proyectos, a los programas y las carteras. Entonces es como todo, ¿no? Hay que definir el estado actual en el que se está, en el que está la organización, en el que está ese personal asignado a la gestión de proyectos. Y luego, pues bueno, a partir de ahí, hay que definir una serie de puntos de mejoras o sí, de pasos a seguir para que haya esa adquisición o ese desarrollo de competencias. Y dentro de este grupo de competencias de personal asignado, pues hay cuatro elementos, ¿no? Los requisitos de competencia, el estado de las competencias, la adquisición de las competencias y el desarrollo de las competencias, que al final es de lo que hemos estado hablando. A nivel requisitos de competencia de las personas asignadas, pues al final es muy importante que se definan, ¿no? ¿Cuáles son esas competencias que tienen que tener? Pues tanto los gestores de proyectos, de programas y portfolio, pero también todo ese personal que participa dentro de estos proyectos, programas y carteras. Y es importante que todas esas competencias que están definidas, pues se definan con el objetivo de cumplir esa misión y visión y estrategia que ha definido la dirección dentro de la organización. Em, sí que es cierto que para este punto es muy útil el ICB, que es lo que hemos estado estudiando, porque al final, si tú tienes el ICB, ya tienes una serie de competencias que hay que cumplir y es solamente evaluar en base a ese ICB, por ejemplo. Y ahí, pues bueno, toda organización tiene que definir de forma cualitativa y cuantitativa, pues cuáles son esas competencias que quieren que su personal tenga. Sí que es cierto que, bueno, que los directores son los que definen esto, pero luego al final el Departamento de Recursos Humanos tiene esa responsabilidad de establecer pues esas normativas y directrices que hay que seguir en relación a los requisitos de competencia del personal. Luego está el estado de las competencias de las personas, que es como dentro de una organización, que es lo que decíamos, ¿no? Que es importante evaluar o identificar cuál es el estado, cuál es la foto actual de las competencias que tienen cada una de las personas, porque así lo que nos permite es definir, pues mira, estos son los puntos débiles, perdón, estos son los puntos fuertes, estas son las áreas de mejora y al final, pues lo que se puede hacer es un plan de acción, un plan de mejora para esos individuos. Entonces es fundamental que desde el principio esto se identifique, ¿vale? Em, sí que es cierto que la alta dirección, como hemos dicho, son los que definen los objetivos y las expectativas, pero sí que es cierto que en este grupo de competencias, en estos cuatro elementos, o sea, el Departamento de Recursos Humanos pues se encarga de, pues eso, de establecer esas normas y realizar esas evaluaciones de competencias. Sí que es cierto que puede estar apoyado por los departamentos, o sea, por los líderes de departamento o por los jefes de proyecto, programas o portfolio, pero al final, de forma general, recursos humanos es el que lleva el liderazgo de esto.
Adquisición de competencias de las personas, pues al final, es decir, en función de esos objetivos que define la organización, la empresa tiene que evaluar si sus trabajadores o pues, su personal tiene esas competencias que se necesitan para desarrollar o para alcanzar esos objetivos, pero sí que es cierto que si en el caso de que no se identifique que no se tienen esas competencias, es importante que esas personas, esos trabajadores adquieran esas competencias. Y al final, si esto es así, si se identifica que es necesario que se adquieran una serie de competencias dentro de la organización, es importante identificar cuáles son las que la gente tiene que adquirir y entonces definir esos pasos para adquirir esas competencias. Porque al final, es decir, si tú defines un objetivo, imaginaros, de que ahora queremos crear o desarrollar un proyecto a nivel implementando herramientas de inteligencia artificial, imaginaros, pues primero tienes que evaluar, ¿no? Vale, este es el objetivo de la organización, esto es lo que quiere que la organización que hagamos. Am, Hay que ver, ¿no? Primero si las competencias dentro de los equipos son las adecuadas. A lo mejor hay que adquirir una serie de competencias técnicas nuevas. O a lo mejor hay que definir nuevas normativas, nuevas directrices dentro de la organización porque no existían. O pues a lo mejor hay que definir una serie de herramientas o skills que a lo mejor no son técnicas, pero son más soft, pues para aceptar o para que ese cambio cultural o ese cambio organizacional, ya más enfocado pues a lo mejor a el uso de herramientas de inteligencia artificial, pues sea más aceptado de forma global, ¿no? Dentro de la organización, para que ese cambio sea más paulatino, sea aceptado con mayor facilidad. Entonces es importante identificar qué competencias son necesarias y definir ese proceso, esa forma, esas fuentes para adquirir esas competencias de cada uno de nuestros trabajadores o de nuestra plantilla. Y aquí, pues como en los otros dos recursos humanos, el Departamento de Recursos Humanos tiene un rol clave para establecer esas normas y directrices a la hora de la adquisición de competencias. Esto esta adquisición de competencias se puede adquirir a nivel contratando a gente, ¿no? A gente nueva con nuevos perfiles y creando equipos nuevos o incluyendo a gente nueva en equipos ya establecidos o también por formación, por programas de eso, de formación y de adquisición de competencias. Y ya por último está el desarrollo de las competencias de las personas. ¿Qué entra aquí? Pues aquí pues, es todo el desarrollo, ¿no? de esas competencias, porque al final se definen una serie de requisitos que hemos definido al principio para lograr esa misión, visión y estrategia del proyecto. Y entonces, pues bueno, si hay una serie de carencias, pues es importante que se desarrollen esas competencias porque, bueno, al final también ayuda a ese desarrollo profesional y personal de las personas y también tiene un impacto muy directo en la fidelización y en la retención del talento de toda la organización. Así que es muy relevante, ¿no? Que se realice ese desarrollo de competencias dentro de los equipos de proyectos y dentro de la organización en general. Y bueno, la organización pues tiene que definir, ¿no? ese marco, esas normas o directrices para el desarrollo de competencias, porque al final, es decir, tienen que estar definidos los pasos, tiene que estar definido cómo se va a realizar ese desarrollo
profesional de cada uno de los roles, cada una de las personas o trabajadores, pues para que sea lo más justo posible dentro de la organización y que esté lo más claro o definido posible. Hay empresas que pues el tema del desarrollo profesional dentro de la empresa está muy bien definido, pero hay otras que eso es un punto de mejora, por ejemplo, ¿no? Que no está bien definido cuáles son bueno, los caminos, ¿no? Para que los trabajadores dentro de su rol puedan desarrollar las diferentes competencias que tienen. Muchas veces lo que se define, ¿no? Porque siempre hay como un conflicto entre los roles más técnicos y los roles más de gestión, pero sí que es cierto que hay en organizaciones que tienen muy bien definido el desarrollo de competencias, entonces ya dentro del desarrollo profesional, esos caminos de desarrollo profesional, pues tienen definidos esos desarrollos de competencias que tienen que acompañar los diferentes pasos que se tienen que dar dentro de la organización o dentro de ese desarrollo profesional de cada rol, ¿no? De los trabajadores que van a tener. Y bueno, siempre, muchas veces lo que hacen las organizaciones es definir esa vía o ese camino de desarrollo profesional más técnico y otro más de gestión y también cómo poder saltar de un camino a otro si el profesional pues, quisiese o desease ese cambio. Y todo esto alineado pues, con lo que ya hemos dicho, con los objetivos y expectativas de la alta dirección, que se definen por la alta dirección, y también, pues bueno, como sabéis, que recursos humanos tiene un rol muy, muy relevante en este aspecto porque, bueno, al final son los responsables, ¿no? Normalmente que establecen ese marco y las directrices para eso, para proporcionar esas oportunidades de desarrollo profesional dentro de la organización. Y ya por último, tenemos el último que es recursos, que bueno, que al final dentro de la gestión de proyectos, programas y portfolios es fundamental que se ¿no? Que se identifiquen, que se asignen y que se adquieran pues esos recursos necesarios de forma adecuada, porque bueno, si no se realiza esto, la eficiencia dentro de los proyectos se ve impactada muy negativamente. Desde mi experiencia, cuando esto sucede, es muy difícil de revertirlo. Es decir, si tú estás liderando un proyecto y a mitad de proyecto cierta área se da cuenta de que no tiene los recursos necesarios, pues si no se ha evaluado correctamente desde el inicio del proyecto o desde fase de oferta, pues tiene impactos negativos porque al final independientemente de si al final se decide subcontratar, imaginaros, es un pico y se decide subcontratar pues esos recursos para intentar eh, crear avance dentro de ese proyecto o programa. Aunque esto suceda, siempre hay una curva de aprendizaje. Por muy experto que sea esa persona que se subcontrate o esa persona nueva que se contrate rápidamente, siempre hay un proceso de una curva de aprendizaje y eso es que no te lo quita nadie. Puede ser más larga o más corta en función de la experiencia de la persona, pero es necesaria. Entonces, ya solamente por eso, pues tiene el tema de no identificar o no definir o no asignar correctamente los recursos tiene un impacto muy negativo dentro de los proyectos. Y pues esta competencia al final lo que se busca es que gestionar pues esas expectativas en relación a recursos, al uso de recursos y a su disponibilidad, eh, pues con los objetivos, ¿no? de la gestión de proyectos, programas y portfolios. Y aquí, cuando hablamos de recursos,
hablamos de personal, pero también podemos hablar de, pues, de elementos tecnológicos, de recursos que haya que comprar, de temas financieros, tema legal, o sea que no es solamente recursos humanos, ¿vale? Pueden ser recursos de cualquier otro tipo. Y tiene cuatro elementos: los requisitos de recursos, el estado de los recursos, la adquisición de los recursos y el desarrollo de los recursos. Tenemos esos cuatro. Entonces, el primero, que es el requisito de los recursos, al final es definir de forma clara qué recursos necesitamos, tanto recursos de personas, de materiales, de energía, de conocimiento técnico o recursos financieros, ¿vale? No solamente hablamos de personas. Y esa definición de recursos es importante que se haga a corto, a medio y a largo plazo, es decir, no solamente en el corto plazo los recursos que necesitamos ahora. Porque si solamente nos enfocamos en el corto plazo, el medio y largo plazo no lo estamos mirando, y entonces hay sorpresas, ¿no? Que puede haber pues picos de trabajo, porque a lo mejor un proyecto se retrasa por cualquier motivo y entonces afecta a una fase crítica de otro proyecto. Entonces, es relevante que no solamente nos enfoquemos en el corto plazo a nivel recursos, pues cuáles son las necesidades que tenemos, sino también en el medio y largo plazo. Y al final, pues en este área es muy importante el rol que tienen los líderes de los departamentos funcionales, ¿vale? Porque al final son los que establecen pues, esas directrices, esas normas y son los que definen los requisitos de recursos. Sí que es cierto que pueden estar apoyados por los jefes de proyectos o el personal de proyectos, programas y portfolios, que es normalmente bueno que sea así, pero la responsabilidad recae en esos departamentos funcionales, porque son los que al final tienen, o sí, que tienen esos recursos disponibles para irlos asignando en función de las características de cada proyecto. Luego tenemos el estado de los recursos, es decir, identificar cuál es el estado actual que tenemos de recursos dentro de la organización con respecto pues, a todas las necesidades o los requisitos que se hayan definido entre los proyectos, programas y portfolios. Y es importante hacer esa comparación, es decir, comparar qué es lo que necesitamos a nivel recursos y qué es lo que tenemos actualmente dentro de la organización. Y lo que es muy clave también es que la organización sea responsable de satisfacer cualquier tipo de carencias. Es decir, si identificamos que hacen falta recursos para algo, es importante que dentro de la organización se busquen o se asignen esos recursos. Si ya la evaluación se hizo tarde a nivel recursos, independientemente de cuándo se haga, en el momento en el que se identifica hay que tomar acciones de mejora o de cambio, porque es que si no, la pelota se va a hacer mucho más grande, ¿no? El problema se va a hacer mucho más grande y los retrasos van a ser mayores. Entonces, es importante que esos responsables de departamento funcional pues definen pues bueno, evalúen esas expectativas generales a nivel recursos y evalúen también si dentro de su área tienen los recursos suficientes para apoyar esas, pues, esos cambios, ¿no? Esas necesidades. Muchas veces lo que pasa es que los jefes de proyectos o de programas em, identifican antes, ¿no? Porque como están en el día del proyecto, identifican antes cualquier tipo de problema que pueda haber a nivel recursos. Entonces es importante que haya esa comunicación continua entre los responsables del proyecto, gestores de proyectos o programas o carteras, con esos departamentos funcionales, porque además pueden ver
a alguna desviación o algún problema a nivel recursos antes que los responsables de los departamentos funcionales. Simplemente porque están más metidos en el día a día del proyecto y pueden ver claramente, oye, pues aquí hace falta un recurso o más recursos porque no estamos avanzando lo que se espera, ¿no? Dentro de los proyectos. Y luego tenemos la adquisición de recursos, es decir, que las organizaciones tienen que tomar todas esas medidas adecuadas para la adquisición de recursos y porque al final, cuanto antes se identifique el problema, antes se va a dar solución y porque además el tener los recursos adecuados, pues ayudan, ¿no? A que se alcance esa misión, visión y estrategia de proyectos, programas y carteras. Y como os decía, ¿no? Hay que identificar esas fuentes potenciales de adquisición de recursos y hay que garantizar que esos procesos sean eficientes, ¿no? De adquisición y contratación, sean eficientes y eficaces para que, bueno, si se detecta alguna desviación o algún problema a nivel recursos, pues se actúe lo antes posible. Al final, muchas empresas, si se quiere subcontratar, pues al final ya tienen establecidas, ¿no? Ciertas empresas que les pueden ayudar a nivel recursos, ya definidas y ya a lo mejor con algún contrato marco para que esa adquisición de recursos sea más rápida. Y otras veces, pues bueno, ya se hace un acuerdo y se sigue un proceso normal de subcontratación. Y si no, si se quiere contratar a la persona directamente, pues, pues bueno, ya dentro de la empresa están definidos los procedimientos y los procesos para contratar, ¿no? A personal nuevo. ¿Vale? Y como todo, si es subcontratación o contratación o adquisición de recursos, pues el departamento de compras tiene pues un rol clave, también el de recursos humanos, porque bueno, al final el departamento de compras es el que realiza adquisiciones, ¿no? Tanto de subcontratación o contratación de materiales o de recursos y, y bueno, siempre asegurándonos que eh, pues todas estas adquisiciones están alineadas o tienen el fin de alcanzar esos objetivos que se definen dentro de la organización. Y luego ya por último está el desarrollo de recursos, que al final se encarga en desarrollar los recursos que necesitamos, ¿no? Para estos proyectos, programas y portfolios y satisfacer todas las necesidades que tenemos. Lo importante, ¿no? Es que dentro de los proyectos tengamos en cuenta que los recursos se están utilizando de manera correcta em, para que sea sostenible en el tiempo. Es decir, no vale que tengamos a una persona al 150% de dedicación. Ahí, si eso se identifica, es que hacen falta recursos. Entonces, en esos casos, pues es muy relevante identificarlo y adquirirlo si fuese necesario, tomar una serie de acción. Y pues eso, sí, o a lo mejor que nos hace falta algún material o alguna herramienta de pruebas que no teníamos identificadas al principio del proyecto, pues también es muy importante adquirirlas lo antes posible para que lleguen en el momento adecuado o en el momento en el que lo necesitamos dentro del proyecto. Y, y nada, que al final los máximos responsables de la organización, o sea, el liderazgo, son los que definen los objetivos y expectativas, ¿vale? Para el desarrollo de recursos. Y como siempre, o como ya hemos hablado en los elementos anteriores, los departamentos funcionales son los responsables de establecer estas normas y directrices, ¿vale? De cómo se van a desarrollar los recursos necesarios.
Vale, y este es el tema 7. Y luego para hoy, además de esto, eh, quería ver con vosotros unos ejemplos. Uy, perdonad. A ver, aquí. Unos ejemplos de la tarea 1. Si me deja abrir esto, que no me lo deja ver. Se me está viendo. Dadme un segundo. Vale. Vale, pues la actividad 1 era de realizar una autoevaluación de competencias de IMA. Aquí teníamos la primera sección que era simplemente, pues bueno, las instrucciones. Y esto es un ejemplo. Vale, vamos a ver un ejemplo. Aquí está. Bueno, al final el nombre del candidato no está relleno porque, bueno, eh, por razones obvias. eh, Control de protección de datos, disculpad. Entonces, esta persona estaría aplicando un nivel C, ¿no? A nivel proyectos. Entonces, la estrategia, ¿no? Esa persona pues evalúa, vale, cuál es mi nivel de conocimiento y cuál es mi nivel de capacidades, tanto de habilidades como destrezas. Entonces va evaluando cada uno de los elementos de competencia con, bueno, del 1 al 3, como podéis ver. ¿Vale? Y evalúa tanto perspectiva, personas y práctica. ¿Vale? Va evaluando con un 1, un 2 o un 3 en función de cómo se ve a esa persona dentro de cada uno de los elementos de competencia. Entonces, por ejemplo, dentro de estrategia, pues dice, vale, yo tengo un 2 en ambos sitios, en ambos aspectos. ¿Por qué? Pues bueno, pues primero, porque cumplo con el 4311, que es el alineamiento de la visión y misión organizacional. Y dice, pues bueno, como líder técnico de proyectos de la organización, promuevo y enfoca esfuerzos en los desarrollos internos para maximizar la calidad y eficiencia de cada entrega, apoyando en la misión de la compañía y brindar soluciones a los clientes finales a medida de manera más oportuna. Y luego dice que también cumple pues con ese ICC de desarrollo y asegura la validez continua del negocio, ¿no? Que se apoya y aporta ideas de negocio desde la parte técnica que supla necesidades de cliente interno y externo. Entonces, esta persona va evaluando o ha evaluado cada uno de estos elementos de competencia y ha ido incluyendo los ICCs, los diferentes puntos, pues para ir justificando, ¿no? Qué es lo que hace la persona a nivel de jefe de proyecto o líder de proyectos y también para justificar el porqué de esta evaluación. Entonces, pues bueno, pues por ejemplo, vemos alguno. Poder e interés. Bueno, pues dice, yo tengo un 2 porque evalúo las responsabilidades y el estilo de trabajo de otros, ¿no? Y dice, pues bajo el control
del líder técnico para implementar la facturación electrónica. Asigno tareas acorde a las habilidades blandas observadas en otros ámbitos a los miembros del equipo, donde se consideraban de mayor utilidad, buscando un compromiso alto y comodidad bajo ese rol. ¿Vale? Entonces, pues eso es lo que dice. Vamos a ver uno que pone 3, cultura y valores. Mira, este me interesa. Aquí dice un 3 en ambos porque dice que en un proyecto de rollout de SAP, en el que el equipo de implementación estaba conformado por el personal de diferentes países, con la PMO en Francia y el equipo de desarrollos de India, lideré el proyecto coordinando las actividades en los usos horarios más favorables para el proyecto, excepto con India, con quienes teníamos sesiones de seguimiento exclusivas, las cuales retroalimentaba en las reuniones de la PMO. Y el estándar de comunicaciones para el idioma era el inglés. Entonces, como veis aquí, ¿no? Da ejemplos de por qué cultura y valores lo cumple pues perfectamente. Da ejemplos de usos horarios, de cómo gestionaba las reuniones o el seguimiento con ciertos grupos, cómo se relacionaba con otros, pues eso, con otros departamentos, con la PMO, con otras áreas de diferentes países, que al final gestionar a personas o equipos en diferentes países tiene un enfoque cultural y de valores muy grandes. También por el tema de idiomas, que también lo menciona aquí. Y mira lo que dice aquí, incluso se adelantaron los desarrollos para que no coincidieran con el Año Nuevo en India. ¿Vale? Por ejemplo, en mis proyectos yo tengo que hacer esto, pero, por ejemplo, tengo que tener en cuenta el Año Nuevo en China, porque las fechas son un poco diferentes, las vacaciones o los festivos en Japón, porque también son diferentes, y luego también el tema de vacaciones en Europa, que en agosto normalmente ese mes es crítico en Europa, porque mucha gente se va de vacaciones, entonces eso también se tiene que gestionar dentro del proyecto, ¿no? Y eso está muy enfocado pues en base a la cultura y a los valores, ¿no? En Europa pues se tiene agosto como un mes de que mucha gente se va de vacaciones, pero por ejemplo en otros países, pues como en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos no es así, es el hecho de irse un mes de vacaciones es inaudito, es algo que no se suele hacer en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso, cuando no se conoce, pues se va aprendiendo a medida bueno, que vas trabajando con equipos de otras culturas y de otros países que te lo van contando o te vas enterando, ¿no? Pero al principio es algo que choca. ¿Qué más? Vamos a ver, por ejemplo, autorreflexión y autogestión. Por aquí dice que tiene un 2 en la parte de conocimiento y un 1 en la parte de capacidades. Entonces, probablemente esta persona, bueno, pues diga, yo mis conocimientos, pues más o menos bien de lo que tengo que hacer, conocimientos teóricos, pero a la hora de aplicarlo ya me cuesta un poco más, ¿no? Pues a ver lo que dice. Aquí dice, fomenta la autorreflexión y autogestión en el equipo y en la gestión de proyectos. Y dice, en mi rol como líder de proyectos, practico la autorreflexión y la autogestión para mejorar la eficiencia en la planificación de entrega de proyectos. Muy bien. Y dice que regularmente reviso el proceso personal y del equipo, identifico áreas de mejora y establezco objetivos específicos que se alinean con los valores organizacionales y de excelencia y compromiso con la calidad. Este enfoque no solo fortalece mi capacidad para liderar de forma autónoma, sino que también sirve como ejemplo para el equipo, promoviendo una cultura de responsabilidad individual y autogestión y autodesarrollo, perdón, que contribuye al logro. Desde mi punto de vista, por esta descripción, este uno debería de ser un poco más alto, ¿vale? Muchas veces a lo mejor hacemos una evaluación, ¿no? de reflexión y luego lo ponemos en escrito, por escrito, y si lo ve otra persona, pues a lo mejor considera que, oye, pues estás haciendo más cosas de las que crees, ¿no? Pues ya a mí en este caso, este uno a lo mejor em, debería de ser un poco más alto.
Sí que a lo mejor no un 3 pero un 2 yo creo que no habría problema porque por lo que dice en este texto. Sí que es cierto que durante el examen, ya para niveles un poco más avanzados, se entrega esta autoevaluación, pero además se tiene como una entrevista, ¿vale? Con un equipo de evaluadores. Entonces ahí pues se te hacen preguntas para aclarar cualquier tipo de duda. Si yo, por ejemplo, en este punto lo intentaría aclarar, ¿vale? A nivel de autoevaluación, porque a lo mejor este punto de aquí, este uno es demasiado bajo, ¿no? Entonces a lo mejor se habla un poco sobre qué es lo que se hace, qué es lo que hace esta persona a nivel de autorreflexión y autogestión. Y a ver cuántos puntos, cuántos ICCs puede cumplir dentro de este elemento de competencia. Vale, vamos a ver alguno más si queréis. Vamos a ver liderazgo, ¿vale? Lo que ha puesto. A nivel liderazgo, dice que cumple con el 4455, que básicamente es toma decisiones, las hace cumplir, las revisa. Y dice que se establecen directrices para la atención de incidencias, requerimientos, así como controles de cambios a ejecutar y se hace seguimiento a la ejecución y resultados de los mismos. Es decir, que él como líder pues define, ¿no? Cuáles son las formas de proceder, por así decirlo, y el tema de control de cambios, cómo se tienen que realizar. Y que además de hacerlo cumplir, se revisa de forma periódica la ejecución y resultados de los mismos. Entonces, pues bueno, esta persona sí que, bueno, puso un 2 y un 2, me parece bien. Sí que es cierto que habría que ver si cumple con algún ICC más, porque bueno, siempre a lo mejor se nos olvida añadir algún elemento o algún ICC que también denote, ¿no? Cómo de bueno ha sido el liderazgo de esa persona. Vamos a ver uno que tenga bastantes, por ejemplo, trabajo en equipo. Vale, aquí puso 2 y 2 y dice, el uno selecciona y construye el equipo de trabajo. Dice también que cumple con facultar a los equipos delegando tareas y responsabilidades y que reconoce los errores para facilitar el aprender de las equivocaciones. Entonces, al nivel de seleccionar y construir el equipo, dice que se forman células de trabajo a partir de los conocimientos de técnicos y de negocios con el fin de gestionar los requerimientos de negocio. Y en la parte de facultar a los equipos, dice que tanto como el coordinador del grupo de soporte, él es coordinador del grupo de soporte, se establecen frentes de atención, tanto del front como del back office. ¿Vale? En función de las capacidades y experiencia. Aquí al final lo que aseguran es que yo delego o que esa persona delega todas esas tareas y responsabilidades en base o teniendo en cuenta las capacidades y la experiencia de cada una de los miembros del equipo. Y luego aquí en reconocer los errores para facilitar el aprendizaje, dice que atiende al feedback de los diferentes procesos de la compañía, para identificar oportunidades de mejoras, tanto de la persona como del equipo, y para definir los planes de acción. Pues aquí sí que lo hace bien, porque al final es identificar, definir puntos de mejora y los planes de acción para intentar mitigarlo. Así que está muy bien. Esto a lo mejor en vez de un 2 podría ser un 3 o un 2. Sí que se suele pasar que somos bastante modestos a la hora de autoevaluarnos, pero bueno, es mejor hacerlo que no hacerlo, porque al final al hacerlo pues se pueden ir identificando puntos que se puedan ir mejorando. Vale, y si queréis vemos algún elemento de competencia de práctica. Aquí me sorprende, sí, me sorprende bastante porque tiene varios uno
y honestamente, normalmente la competencia de práctica suele ser la parte más fuerte, ¿no? Dentro de los líderes de la gestión de proyectos, porque es lo primero que se aprende, por así teóricamente. Me parece curioso que solo tenga doses en la parte de conocimiento. Pero bueno, vamos a ver uno, por ejemplo, alcance. A ver qué le pasa con el alcance. Dice, establece y mantiene la configuración del alcance. Vale, dice que la mayoría de los proyectos que he liderado ya traen definido el alcance mediante un anexo técnico que forma parte del contrato con el cliente, por lo que mi competencia la he desarrollado en mantener la configuración del alcance. Sin embargo, a mediados de este año participé con el equipo primario en 6 sesiones de definición del alcance para el proyecto corporativo llamado B-State, en el que la empresa definió 2 frentes de trabajo estratégicos para alcanzar el segundo semestre de 2025 y nuevas metas corporativas. Vale, pues al final es un 1 porque por lo que parece en sus proyectos el alcance ya le viene definido. Es decir, se adjudica el proyecto y él ya tiene definido todo muy, muy claramente, lo cual es bastante interesante porque muchas veces aunque haya, bueno, al menos en mis proyectos, aunque haya unos requisitos, un alcance definido o usado durante fase de oferta, que se intenta trabajar lo máximo posible para definirlo lo máximo posible, sí que es cierto que durante fase de oferta, de proyecto, perdón, la definición del alcance se hace de forma más exhaustiva, ¿no? Porque se tiene más tiempo, porque ya se definen los proveedores con los que se va a trabajar. Y bueno, y se trabaja también con el cliente más activamente. Entonces, pues bueno, es diferente, ¿no? Los proyectos de esta persona que ha descrito aquí a los proyectos a los que yo estoy acostumbrada. Y luego, pues hay proyectos en los que los requisitos no están definidos cuando se hace el acuerdo contractual, pero son contratos un poco diferentes, por así decirlo. Pues a lo mejor son contratos que se pagan por esfuerzo, por horas trabajadas, ¿vale? Porque a lo mejor son más contratos de exploración de un tema específico que no se tiene una solución técnica muy definida. Entonces, claro, el cliente dice, bueno, pues yo te contrato un paquete de X horas para que me hagas tal y tal, pero que está muy a alto nivel y es más exploratorio, porque imaginaros que se tiene que hacer algún tipo de investigación previa antes de buscar una solución, pues a lo mejor primero se llega a un acuerdo para esa investigación, para realizar esa investigación, y ya cuando se tengan los resultados de esa investigación, ya sí que dicen, vale, pues de aquí sí que se puede sacar un proyecto, ¿no? O mira, no, al final no hay forma de solucionarlo, no tiene sentido continuar, ¿no? Pues ese tipo de situaciones, por ejemplo, no está todo bien definido. O a lo mejor un desarrollo de una aplicación software, pues sí, están definidas lo que se quiere a alto nivel, pero luego, pues bueno, siempre hay un cierto nivel de detalle bueno, discute dentro del proyecto. Al final, cuanto menos se define dentro de la fase de oferta, em, más o sea, la empresa que oferta tiene que cubrirse más económicamente, ¿vale? Es decir, cuanta más incertidumbre haya, si al final el proveedor o la empresa que está ofertando eso, pues si quiere entrar en ese proyecto, si quiere ganar este proyecto, si tiene mucho riesgo, pues al final va a tener que ir con un precio alto, ¿vale? Porque al final si hay mucha indefinición, hay mucho riesgo, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. En el caso de este chico, pues es muy bueno porque debe ser un producto, un mercado bastante maduro. Entonces, saben bien, oye, pues esto es lo que tú me estás pidiendo, esto es lo que se va a ofertar. Y imaginaros, a lo mejor ya tienen productos totalmente desarrollados, no tienen que hacer un desarrollo ad hoc
acorde o a medida para ese proyecto. Entonces, claro, es simplemente decir, vale, necesito este sistema y esto es lo que vas a tener. Oferta enviada. Entonces, claro, ahí sí que tiene razón que él no tiene que definir el alcance porque ya se define en fase de oferta, porque no hay desarrollos a lo mejor incluidos en ese proyecto. Interesante. Ahí sí que le pondría un 1. Estoy de acuerdo con esa persona. Vale, ¿qué más? Vamos a ver finanzas. ¿Qué os apetece? Finanzas dice que en los proyectos que he liderado, la dirección financiera, tanto de ingresos como egresos, ha sido un rol asignado al gerente de proyecto, por lo que he desarrollado unas matrices de control financiero, facilitando así la generación de indicadores de desempeño financiero y la evaluación de los informes, con base en los cuales he realizado eficiencias en gastos y aportes, en lo posible, frente a las desviaciones encontradas. Vale, pues muy bien, porque al final es lo que dice este elemento de desarrolla, establece y mantiene un sistema de gestión financiera y de informes para el proyecto mediante el cual se hace seguimiento. Pues nos explica esta persona, ¿no? Cuál es ese sistema de gestión financiera dentro del proyecto que se ha definido. Así que es cierto que, bueno, esto uno a lo mejor no estaría mal que fuese un 2 porque si ha definido los KPIs y los indicadores de desempeño financiero, luego al final usa eso para elaborar informes de reporte, o sea, lo comunica, y hace ajustes, o sea, va mejorando con el tiempo frente a las desviaciones encontradas. Entonces hace una identificación, una definición, y hace una información de informes, lo comunica y, y va actuando en forma de desviaciones. Así que yo le pondría un poquito más a lo mejor aquí. Vale, y así sigue para todos los elementos de competencia. Y este pues sería un ejemplo de autoevaluación. Seguro que vosotros habéis hecho algo muy similar en base a vuestros proyectos, en base a vuestra experiencia. Así que os lo dejaré subido, os dejaré este y probablemente un par de ejemplos adicionales, porque así ya los tenéis, por si acaso en un futuro queréis pues certificaros o algo así, pues así ya lo tenéis como guía y podéis ver cómo lo han hecho otros, por ejemplo. Vale. Elvira, me preguntas si ya las tengo corregidas. No, todavía no. Es que esta semana me he tenido un problema muy grande. Llevo semana y pico sin poder tener acceso a la plataforma, así que iba a corregirlas este fin de semana, pero o sea, mi plan se ha visto fallido porque no podía entrar a la plataforma. Así que yo espero que para el próximo fin de semana pueda ya entregaros ya las correcciones. Vale, disculpad por el retraso, pero nada, tenía previsto tenerlas corregidas este fin de, pero he tenido ese problema con la plataforma. No había manera de poder entrar. Me lo han corregido hoy antes de esta clase, así que nada, yo os voy avisando cuando estén corregidas. Pero vamos, si habéis hecho algo similar a esto, no debería de haber problema. Vale, chicos. Em, Creo que la entrega de la actividad 2 está para dentro de poquito, durante esta semana, así que no os olvidéis. Y luego también la actividad 3 ya está para dentro de poco, ¿vale? Que no se os pasen las fechas. Y ya para la próxima sesión veremos probablemente el tema 8. Sí, el tema 8 probablemente. Y la última a lo mejor dejo el tema 3. Y a ver si para la próxima sesión pues hablamos un poquito del examen, aunque ya hablamos un pelín hace unas sesiones. Em, Jaime, el problema que tengo es que yo no defino la fecha de examen. Creo que es a principios de julio, en torno a la semana del 11, pero no me lo tomas eh, muy exacto porque
Claro, la fecha de examen no la defino yo, la definen automáticamente desde la UNIR. Creo que se entorna a la semana del 11 de julio, pero eso sí que sería bueno que lo preguntaseis creo que tenéis como un coordinador asignado, porque yo no tengo esa información clara, porque no tengo que estar presente, porque creo que lo hacéis por una plataforma. Entonces, al no tener que estar presente, no sé exactamente el día ni la hora. Creo que os dan varias opciones, si no estoy equivocada, pero no tengo esa información. Puedo preguntarlo, pero si queréis preguntar a la coordinadora, seguro que os puede ayudar mejor que yo. Em, en el examen entra un poquito de todo, pero si queréis, hablamos la próxima sesión del examen y, Y bueno, y hablamos un poquillo de eso y así tenemos más tiempo, porque ya es hora. Pero bueno, lo dicho, estudia lo que hemos dicho en la última sesión o la anterior, ya no me acuerdo cuál fue. Estudiad bien los elementos de competencia, si podéis los ICCs también, repasaros bien las actividades grupales. Y leeros, sí, bueno, lo que hemos dado en clase, las presentaciones, ¿vale? Eso es importante, chicos. em, y sobre todo la parte del ICB, ¿vale? Que es lo más grande. Y con esto lo dejamos por hoy. No os preocupéis, la próxima sesión hablaremos del tema 8. Si nos da tiempo, un poquito del tema 3, no sé si nos dará tiempo. Y hablaremos un poquillo del examen también, ¿vale? Muchas gracias a todos, que tengáis una muy buena semana. Y hablamos, bueno, nos hablamos por el foro si necesitáis algo y en la próxima sesión lo que necesitéis. Así que muchísimas gracias a todos, que tengáis muy buen día y muy buena semana.